Informa, el magazine de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. El doctor Ole Wichmann nos habla sobre el papel de las vacunas en el organismo y nos cuenta cuáles de ellas deberíamos tener. Las vacunas disponibles son efectivas y seguras y pueden evitar enfermedades potencialmente mortales. La Organización Mundial de la Salud tiene grandes objetivos. Uno de ellos es eliminar por completo el sarampión. ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora? El desafío del sarampión es que se trata de una enfermedad muy contagiosa. Para eliminarla por completo, habría que lograr tasas de vacunación del 95%, y no solo en un grupo de edad, sino distribuida en todos los tramos de edad y también a nivel territorial. El problema en Alemania es que hace 20 o 30 años no se vacunaba como era debido. Y ahora tenemos a grandes grupos de jóvenes y adultos sin vacunar, en parte en el sur del país, pero también en el este. Cuando hablamos de vacunas, solemos pensar en niños y adolescentes. ¿Contra qué enfermedades infantiles hay que vacunar? Yo no soy partidario de llamarlas enfermedades infantiles, porque parece que subestimemos su gravedad. Las enfermedades comunes contra las que se vacuna son el sarampión, la tosferina y la difteria. En edad infantil también se suele vacunar contra los neumococos, unas bacterias que sobre todo a esta temprana edad pueden ocasionar neumonía. Tania Pinto Díaz dice que no puede vacunar a su bebé contra la tosferina hasta cumplidos los 3 meses y nos pregunta si su hijo puede enfermar antes de alcanzar esa edad. Sí, es posible y es un gran desafío porque en los recién nacidos la tosferina puede causar enfermedades graves. Lo que recomendamos aquí en Alemania es vacunar al entorno directo, ya que, según prueban los estudios, la principal fuente de infección de un recién nacido está en el hogar. Así que se recomienda vacunar a los que viven en la misma casa, ya sean los padres, hermanos o los abuelos. Es una forma de protegerlos indirectamente. Hablemos de los adultos. ¿Qué vacunas se recomiendan regularmente aquí en Europa? Se recomienda vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano, un virus que causa cáncer del cuello uterino. En Alemania se recomienda aplicar la vacuna entre los 9 y los 14 años. Para los mayores de 60 años se recomienda la vacuna contra la gripe y también contra los neumococos, que causan neumonía bacteriológica. ¿Y qué pasa si nos olvidamos de refrescar las vacunas después de que nos vacunaron de niños? No hay una inmunización de base contra el virus del papiloma humano. Todo depende de la edad en la que se comienza a vacunar. Y la vacuna contra los neumococos, que se recomienda a los mayores, no es una dosis de recuerdo de las vacunas de la infancia. Lo trágico es que no sacamos provecho del enorme potencial que nos ofrecen las vacunas. Por ejemplo, sabemos que en Alemania se diagnostican unos 4.500 casos de cáncer cervical al año, o unas 1.500 muertes. Estas cifras podrían reducirse considerablemente si se elevase la cuota de vacunación que, en el caso del virus del papiloma humano en Alemania, es del 35%. Ahora podríamos decir, hagan lo que quieran, porque uno puede decidir si quiere correr el riesgo o no. Pero el problema es que rechazando las vacunas también se pone en peligro a los demás. ¿Por qué? Eso es así, y es otro de los efectos positivos de la vacunación. Lo que evitamos con las vacunas es el contagio de enfermedades. Si tenemos a una gran parte de la población inmunizada, evitamos la circulación de estas enfermedades y así protegemos, por ejemplo, a los bebés que todavía no han recibido la vacuna o a quienes por tener una enfermedad previa no han podido ser inmunizados. Así se protege indirectamente a los demás. Hay personas que se oponen a las vacunas porque tienen muchos efectos secundarios. Dicen que pueden ser mortales y que causan incluso demencia. ¿Qué dicen los estudios científicos?
Hay que saber que las vacunas superan un programa de desarrollo con diversos estudios que investigan y prueban su eficacia y seguridad. Luego están las autoridades reguladoras que vuelven a analizar estos datos al detalle y solo después autorizan la comercialización de una vacuna. E incluso después de su aprobación, existen sistemas de control permanente que examinan si se dan efectos secundarios muy raros. Está claro que no se puede descartar al 100% que las vacunas no provoquen efectos secundarios, pero estos, en gran medida, son tolerables. Hay, por ejemplo, el dolor en el brazo tras la inoculación, que persiste durante 1 o 2 días, pero las complicaciones graves son extremadamente inusuales. Pero no se recomiendan todas las vacunas a todas las personas. Tienen que ser personalizadas, ¿no? Exacto. Por eso en Alemania hay una comisión permanente de vacunación que supervisa y controla a nivel nacional todas las vacunas y analiza qué grupos de personas se beneficiarían con su aplicación. Algunas vacunas, por ejemplo contra el sarampión, son útiles para todo el mundo, ya que el sarampión puede contraerse en edad adulta. Y la vacuna contra la gripe es útil para personas mayores o con enfermedades crónicas, que corren más riesgos en caso de contagiarse. Ahí se recomienda aplicarla a estos grupos de personas. Hay quienes abogan porque los niños pasen infecciones para hacerse fuertes y desarrollar un buen sistema inmunológico, y que no deben ser vacunados para que puedan desarrollar un sistema inmunológico sano. De un lado, hay que saber que solo nos vacunamos contra una decena de enfermedades realmente peligrosas. El cuerpo sigue estando expuesto de forma permanente a muchas infecciones a diario, y por ello el sistema inmunológico está en entrenamiento continuo. De otro lado, la vacuna en sí ya es una especie de ejercicio para el cuerpo, con la ventaja de que no enfermamos. Antes de que hubiera vacunas, cientos de niños morían todos los años por enfermedades hoy vacunables. ¿Pero no podemos sobrecargar el sistema inmunológico de los bebés? Esa es la preocupación de Judy Yala. Lo que solemos aplicar en los primeros meses de vida es una vacuna sextuple, que contiene 6 principios activos. Pero si se tiene en cuenta que cada día estamos expuestos a muchos más agentes patógenos, es obvio que no supone ninguna sobrecarga para el sistema inmunológico. ¿Contienen las vacunas químicos peligrosos o impurezas nocivas para el ser humano? Eso dicen los detractores. No, no tienen sustancias peligrosas ni impurezas. Todas pasan un control y con ello obtienen un permiso. ¿Y qué opina de una vacunación obligatoria? La cuestión es cómo llevar a cabo una campaña así. Normalmente se obliga a vacunar a los niños cuando empiezan la escuela. A esa edad, la cuota de vacunación infantil no está nada mal. Alcanza un 95% para la mayoría de vacunas. El principal problema surge entre los niños más pequeños, que no fueron vacunados a tiempo, y en los jóvenes. Y no podemos alcanzar a ese sector poblacional con una vacuna obligatoria al ingresar en la escuela. Por otro lado, hay un estudio que en parte ha demostrado que cuando se hacen obligatorias una serie de vacunas, aquellas que no son obligatorias dejan de ser aceptadas, porque la gente piensa entonces que no son tan importantes o tan buenas. Y eso provoca un rechazo de las otras vacunas, por ende un nuevo riesgo. O sea, lo mejor es educar y no obligar.